1 al 10. Búsquelo, hermano, porque ahí vamos a tener la meditación de la palabra del Señor. ¿Ya lo tenemos? Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, leemos la palabra del Señor que nos dice así. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su Señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y él le dijo el rey de Siria: anda, ve y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe, aleluya, por ellas. Amén. Vamos a ver aquí. Quedando en el verso 6. Cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga a mí ahora y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Palabra de Dios. Pueden sentarse. Yo quiero meditar juntamente con ustedes esta tarde sobre el tema provocando un milagro. Digámoslo todos. Yo sé que nosotros queremos provocar un milagro, ¿verdad? Claro que sí, yo quiero provocar un milagro de parte de Dios para mi vida y también para ustedes. A la luz de las Escrituras, sabemos que los milagros son reales. Los milagros existen, hermanos. ¿Cuántos saben que hay milagros en Dios? Y los milagros existen, número 1, porque Dios existe. Si no existiera Dios, considero que no hubieran milagros. Pero los milagros existen porque Dios existe.
Número 2, los milagros existen porque Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. El mismo que limpió la lepra de Naamán es el mismo que está haciendo milagros en su vida también. Y número 3, los milagros existen porque esa es la voluntad de Dios. Hacer milagros, hermanos. Amén. Nunca pensemos y digamos, ¿será que Dios quiere hacer un milagro? ¿Será que Dios quiere sanarme? ¿Será que Dios quiere cambiar esta situación? Nunca digamos eso, porque la voluntad de Dios es obrar milagros. No existe, hermanos, ninguna fórmula. ¿Cómo hacer un milagro? ¿O cómo ocurra un milagro? No existe fórmulas algunas. ¿Verdad? Porque hay hermanos que dicen, así me hizo Dios el milagro a mí, así se lo va a hacer usted. Hermano, quiero decirles que Dios obra como Él quiere, cuando Él quiere. Diferentemente puede obrar conmigo un milagro, como puede obrar con usted otro milagro, pero lo hace siempre diferentemente. Dios no podemos agarrarlo y decirlo, así es como Dios actúa, en esta forma, no. A su nombre. Hoy vamos a estudiar algunos métodos bíblicos que provocan el milagro necesario para la vida y especialmente para la vida de este hombre sirio llamado Naamán. ¿Quién era Naamán? La Biblia da características personales y esas características personales están escritas en el segundo libro de los Reyes, en su capítulo 5 y versículo 1. Ahí dice que Naamán era general del ejército de Siria. Entonces, la primera característica de este hombre llamado Naamán era un puesto, un alto rango militar. ¿Qué era el rango militar que tenía este hombre llamado Naamán? General del ejército sirio. Y sigue diciendo, era varón grande delante del Señor. Amén, hermanos. No solo era un rango militar el que tenía él, sino que era grande, un varón grande delante del rey de Siria, hermano. Eso significa que lo apreciaba mucho el rey de Siria. Sabía que Naamán era un hombre importante en aquella nación, en aquel reino. Dice que el rey lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Imagínense, un hombre importante. Era este hombre valeroso en extremo. Pero aquí viene, hermano, lo duro, lo difícil. Imagínense, general del ejército sirio, varón grande delante del rey de Siria, considerado por el rey y por el pueblo como un hombre valeroso, porque por medio de él Jehová había dado grandes victorias a Siria. Hombre valeroso en gran extremo, pero, ¿qué dice la Biblia? Leproso. Ay, hermano. Todo lo tenía bonito. Todo era grande. Pero había algo que le perjudicaba a ese gran varón de Dios. ¿Qué era, hermanos? La lepra. La Biblia dice que era leproso.
Qué terrible esto, hermano. Naamán, con grandes créditos sociales y humanos, pero con enfermedades contagiables y desechables. Qué triste es esto, hermano, poder ver en la sociedad personas de alta altura, pero personas que tienen lepra. Y no me refiero a una enfermedad física, sino al pecado, hermanos. Personas que tienen mucho valor en la sociedad, pero son pecadores empedernidos. ¿Cómo se provocó el milagro en la vida de Naamán? Es una pregunta que debemos de hacerlos nosotros los creyentes. Quisiéramos nosotros decir, bueno, si Dios obró un milagro en la vida de Naamán, posiblemente así como obró ese milagro en él, así va a obrar también Dios en mí. Hablamos al principio que Dios no tiene fórmula alguna para hacer milagros. Dios puede hacer milagros como Él quiere y cuando Él quiere. Pero ¿cómo fue que se provocó el milagro en la vida de Naamán? Eso lo encontramos en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 2 al 3. Mire lo que dice la palabra del Señor ahí. Y de Siria habían salido ¿qué? Bandas que armadas. Ejército de Siria. Siria en ese tiempo era un imperio. Y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha. Yo no sé por qué no le damos importancia a los jóvenes. ¿Cuántos saben, hermanos, que se necesitan jóvenes en el reino de Dios? Dios bendiga a esos chavalos, Dios bendiga a esas chavalas, Dios bendiga a esos jóvenes, Dios bendiga a esas señoritas, hermano. Yo podía ver aquí a mi nieta Cristal, alabando a Dios, sirviéndole a Dios. Así es bonito. Los jóvenes no le den las espaldas a Cristo, sírvanle a Cristo los jóvenes. Aleluya. No digan los jóvenes, yo no soy necesario en la iglesia Tabernáculo Guaviva. En la iglesia Tabernáculo Guaviva todos somos necesarios. Jóvenes, niños, adultos, ancianos, todos nos necesitamos los unos a los otros. Esta muchacha que había sido llevada cautiva por los sirios, escuchó un día de que su señor Naamán, porque ahí estaba ella de esclava, sirviendo en la casa de ese general, escuchó por ahí de que lamentablemente Naamán, con grandes créditos humanitarios y sociales, tenía lepra. Y la muchacha le habló a su señora, la esposa de Naamán, y le dijo: si supiera mi señor Naamán que en Israel hay profeta de Dios para sanarlo. Aleluya, hermano. ¿Quién dice que los jóvenes no dan testimonio, hermano? Yo me convertí a Cristo a 16 años. Y he venido dando testimonio. Ahora ya soy viejo, pero cuando estaba chavalo, yo daba testimonio a la gente. Cuando comencé mi ministerio, lo comencé bien chavalo. Y habían ancianos que decían: yo no me someto a ese pastor joven. Pero conforme el tiempo decían: es un buen pastor, es un hombre de Dios. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo, hermano? Jóvenes, sigan adelante, sigan luchando.
No permitan que el enemigo ensucie su testimonio, su vida, su relación con Dios. Mire, la primera provocación para que el milagro sucediera en la vida de Naamán fue por el testimonio y la fe de una muchacha. Amén. Yo no sé por qué muchos de nosotros no le creemos a los jóvenes, pero hermanos, créanle. Porque lo que ellos predican no es mensaje de ellos, es mensaje del reino, mensaje del cielo. No se necesita ser alto personaje, hermano, espiritual, o tener un gran ministerio. ¿Para qué? Para provocar un milagro. Aleluya. Mire, Eliseo, que era profeta de Dios, ni siquiera estaba dentro de eso. Fue esta muchacha judía, alabado sea el nombre del Señor, hermano, que nosotros los creyentes, donde quiera que vayan, donde quiera que sirvan, donde quiera que estudien, jóvenes, den testimonio de Jesús. No se avergüencen del Señor. Esta muchacha había sido llevada cautiva, pero no le tenían que cerrar su boca. Ella podía dar testimonio, aleluya, al general de que había en Israel un Dios poderoso para sanarla o para sanarlo. La sanidad de la lepra de Naamán comenzó con el mensaje de fe que compartió esta muchacha esclava. Mire cómo comienzan los milagros. Los milagros no comienzan de arriba hacia abajo, los milagros comienzan de abajo hacia arriba. ¿Cuántos glorifican el nombre del Señor? Tal vez tú estés decaído y digas ya no, pero Dios puede enviarte una muchacha, Dios puede enviarte un ángel, Dios puede enviarte un hermano, una hermana a levantar tus manos y decir: Dios va a hacer la obra, Dios va a hacer un milagro en tu vida. Esta muchacha le dijo a su ama o a su señora, esposa de Naamán: si mi señor Naamán rogase al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Yo no sé si pudo expresarse bien esta chavala, hermano, porque yo quiero hacerles una pregunta. ¿Quién es el que sana, el profeta o Dios? Es Dios. Pero ahí estaba haciendo algo la chavala, hermano. Ella le estaba tal vez no dando un mensaje tan correcto, tan positivo, pero le estaba diciendo: si supiera mi Señor que allá en Samaria hay un profeta del Dios Altísimo que puede sanarlo. El mensaje que esta joven israelita le dio, ¿verdad?, no fue directamente a Naamán. Esta muchacha no se dirigió directo a Naamán. Era una esclava, una sirvienta. Y tal vez Naamán era muy ocupado. Llegaba ahí y no tenía tiempo de estarse dirigiendo mayormente con una esclava. Pero su señora, su esposa, sí podía comunicarse con esa chavala, y la chavala le dio el mensaje, la chavala le dio testimonio, la chavala le proyectó fe. Han de haber estado hablando ahí, ¿verdad? Porque de mujer a mujer y de señora a esclava, imagínense. Posiblemente la esposa de Naamán le había dicho: mira, hija, fíjate que mi esposo es un gran hombre
Es un varón de mucha altura. Tiene un alto rango militar, es general. Pero lamentablemente es leproso y usted sabe que la lepra lo va destruyendo. Era un fracaso Naamán, pero aquella muchacha le comunicó el mensaje a la mujer de Naamán, a la esposa de Naamán, y le dijo: en Israel hay profeta, él puede sanarlo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Ahí comenzó la fe. La esposa se acercó a Naamán, y usted sabe que de una persona a otra el mensaje a veces varía un poco, ¿verdad? Y le ha de haber dicho la esposa: Naamán, te tengo una noticia de última hora. ¿Cuál? Es que podés sanar de tu lepra. El Dios, aleluya, de los sirios no te sana, pero en Israel, allá en Samaria, hay un profeta de Jehová. Él puede sanarte. ¿Cuántos alaban a Dios, hermano? Ahí estaba moviéndose, ¿qué? El poder del Señor. Aleluya. Recordemos que la muchacha le dio el mensaje a la esposa de Naamán, y la esposa de Naamán transmitió el mensaje a su esposo. Hermano, no nos quedemos callados. Una palabra que usted dé a otra persona, ese mensaje se está yendo. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué dice Romanos 10, 14 al 15? ¿Cómo pues, dice el escritor a la epístola a los Romanos, el apóstol Pablo, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Ahí estaba una muchacha, ahí estaba una señorita, ahí estaba una joven. ¿Cuántos bendecimos a Cristo, hermano? Si usted es creyente y está trabajando en algún lugar, hermano, abre la palabra, testifíquele de Cristo. El Señor va a hacer su obra poderosa. Dice Romanos 10:15, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Hermano, ¿cuántos de los que estamos aquí hemos sido enviados a predicar la palabra de Dios? Y eso no es solamente para los pastores. La gran comisión no fue solo dada para los ministros o los que tienen un gran ministerio. La gran comisión fue dada a usted, mi hermana, a usted, mi hermano. No calle, habla la palabra de Dios, comunica el evangelio del reino. Mire lo que dice la Biblia: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Qué hermosa esa muchacha, hermano, que a pesar de que estaba esclava, pero no le habían cerrado la boca para decir que hay un Cristo de poder, que hay un Dios soberano, que hay un Dios poderoso. Son hermosos los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian evangelio, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Cuántos estamos dispuestos a salir de aquí y comenzar a publicar el evangelio de Cristo, hermano? ¿Sabe qué vergonzoso que muchas veces de nosotros estamos callando el evangelio poderoso? Hasta que nos preguntan: ¿y sos evangélica, pues? Ah, sí, y todavía con vergüenza. No se avergüence del evangelio. Predique el evangelio, hable del evangelio. Aleluya. Muchas veces nosotros no predicamos el evangelio porque no andamos muy bien, hermano. Y la gente muchas veces, hermano, no quiere creer ahorita en nadie. ¿Por qué? Porque los malos testimonios que hay en los creyentes. Pero eso
que el Señor lo reprenda. Usted y yo vamos a ser como esta muchacha. Vamos a comenzar a predicar la palabra del Señor, a decirle a Nicaragua entera que hay un Cristo poderoso. El segundo lugar, el milagro de Naamán fue provocado por la misma fe de él, hermano. Primero fue provocado por el mensaje de una muchacha. Le llegó a su esposa y le llegó a él. Gloria al nombre del Señor, hermano. Y si tenía más familia, a toda la familia lo contagió ese mensaje. Pero la segunda provocación para producirse el milagro en la vida de Naamán fue la misma fe de él. Ya me imagino cómo se le proyectó esa fe en su vida cuando le dijo a su esposa: fíjate que la muchacha que trajeron esclava, que es de Israel, ella dice que en Samaria hay un profeta que te puede sanar. Ese hombre ha de haber saltado, hermano, y ha de haber dicho: bueno, comienzo con mi fe. ¿Y qué fue lo primero que hizo ese general? Se fue con el rey de Siria y le dijo: rey, así y así me dijo una esclava que tengo ahí en mi casa de los hijos de Israel, que en Israel hay un profeta que puede sanar mi lepra. Y recuerde que el rey de Siria lo tenía ¿qué? En alta estima a Naamán. Entonces le dijo el rey: agarrá ahí lo que querás, llevad talentos de plata, de oro, vestidos nuevos, agarrá lo que querás y llevarle presentes a ese profeta que te puede sanar. Pero no era tanto el profeta, era Jehová de los ejércitos, hermano. Bendito sea la gloria de Cristo. Y sabe, Segunda de Reyes 5, 4 al 7 dice: entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así, así, ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, le dijo el rey, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas o mudadas de vestidos nuevos. Naamán comenzó bien con una fe positiva y viva al creer, hermanos, en su corazón que en Israel había profeta de Dios, quien oraría por él y Dios lo sanaría. Él comenzó bien, con una fe viva, una fe positiva. Pero terminó como confundido. ¿Sabe que hay personas que se proyecta la fe en ellos, pero qué pasa? Los concha el enemigo. Mire, la carta que el rey le había dado, usted sabe, una carta de poder. Acuérdese que los sirios en ese tiempo eran ¿qué? Un imperio. Israel estaba ¿qué? Bajo el sometimiento de los sirios. Y el rey del imperio enviaba una carta y se la enviaba al rey de Israel y le decía: me sanas a Naamán, punto y aparte. Qué tremendo. El rey se fue de esta vida y se vistió de cilicio, dejó de comer, se aguadó totalmente. Y dice él: ¿cómo es posible que el rey de Siria me diga que yo sane? ¿Quién soy yo? ¿Soy yo Dios para que pueda dar la vida, sanar o quitarla? Hermanos, ¿cuánto glorificamos el nombre del Señor?
Alabado sea el nombre de Cristo, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, soy yo Dios que mate y dé vida, dijo el rey de Israel, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra. ¿Cuántos saben que la lepra era incurable? No había medicina, no había médico en ese tiempo que sanara la lepra. Y la carta decía, me lo sanás, punto y aparte. Qué terrible, hermano. Dice la palabra del Señor, aleluya, que el rey de Israel se vistió de cilicio y consideraba esto y decía, el rey de Siria está buscando ocasión contra mí. El rey de Israel sabía muy bien, hermanos, que el que mata y da vida es únicamente Dios, hermanos. ¿Quién es el que puede quitar el COVID-19, hermano? No es Estados Unidos, no es Rusia, no es China, es Jehová de los ejércitos. Él es el soberano, Él es el poderoso. No estemos viendo nosotros, hermanos, hacia esas potencias del mundo. Miremos hacia Dios, miremos hacia Cristo. Cristo puede quitar esta pandemia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le regalan un aplauso al Señor? Esa pandemia se va en el nombre de Jesús. Esa pandemia Dios la elimina en el nombre de Jesús. Hay muchos que están orando para que la vacuna surja. No ore a Dios y dígale, Dios, detén esa peste, porque el que puede, aleluya, parar esa peste es Dios. ¿Por qué no la paran esas potencias del mundo? Porque esto solo lo puede frenar el Dios de la gloria, hermano. Amén, hermanos. Hasta que la gente se humille, hasta que el pueblo doble rodillas. Hay poder, yo siento la gloria de Dios, a su nombre gloria. Mire lo que dice Job. En el capítulo 5, verso 18 dice, porque Él es quien hace la llaga y Él es el que la venda. Él es el que hiere y sus manos curan. Eso dice, oh, ¿cuántos alabamos a Dios, hermano? Job había experimentado una enfermedad terrible, una sarna terrible que no la quitaban los médicos. Por eso Job decía estas palabras, Él hiere, pero sus mismas manos curan. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor, hermano? Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Se asustó el rey de Israel. ¿Cómo es posible que el rey de Siria, el que tenía el dominio, el imperio, le estaba mandando una carta diciéndole, me lo sanas? Y dijo el rey, ¿acaso soy yo Dios para dar vida y quitar vida? ¿Quién soy yo? Hermanos, démosle la gloria y la honra al Dios viviente todo el tiempo. Aleluya, hermano, gloria al nombre del Señor. Yo quiero decirles que el pastor de ustedes, de Tabernáculo Guavida, no tiene la solución, pero sí la solución está en Cristo Jesús. Entonces, ¿para qué predica? Yo predico a Cristo, hermanos. Y Cristo es el que va a hacer la obra. Cristo es el que va a hacer el milagro. En tercer lugar, el milagro en la vida de Naamán fue provocado por la humildad y por la obediencia del general Naamán. Amén, hermanos. ¿Saben ustedes que esos grandes hombres, usted tal vez no lo sabe, pero posiblemente hay hombres de gran valor,
de gran eminencia, con grandes cargos en la sociedad. Pero posiblemente ellos doblan también sus rodillas. Ellos oran a Dios. ¿Cuántos bendecimos el nombre de Cristo? ¿Cuántos saben que el presidente de San Salvador es un cristiano evangélico? A su nombre, hermano. ¿Y qué sabe usted si su presidente puede ser cristiano o no? Bendecido sea el nombre de Cristo, hermano. Yo me acuerdo cuando Efraín Riomón en Guatemala era cristiano, llegó a ser presidente, no sé si por golpe de estado o lo que sea, pero llegó a ser presidente. Y aquella iglesia, aleluya, se llenaba de gente y él entraba y llegaba al altar. El general Efraín Riomón, postrado en el altar, orando a Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Aleluya. ¿Qué sabe usted? Que Dios tiene hombres en el ejército, en la policía, en el estado, en el gobierno. ¿Qué sabe usted? Que son hombres que doblan rodillas, que hablan con Dios, hermanos. ¿Cuánto bendecimos el nombre de Cristo? ¿Sabe, hermano? La humillación, la humildad, la obediencia va a traer el milagro a nuestras vidas. Amén, hermanos. Yo recuerdo hace años cuando el hermano Gigi Ávila oró por el presidente Daniel Ortega. ¿Cuántos lo vieron eso, hermano? Yo lo vi. Y Daniel Ortega respetaba mucho a ese predicador puertorriqueño, Gigi Ávila. Y Gigi Ávila oraba por él. ¿Cuántos glorifican a Cristo? Ay, qué bonito. Pero hay presidentes que ni permiten. No, ¿qué vas a orar vos? Gloria a Dios por los presidentes que piden oración, que oren por nosotros, que la iglesia haga oración por nosotros. ¿Cuántos alaban a Dios, hermano? Sea Cristo glorificado, sea Cristo exaltado. Mire lo que dice Segunda de Reyes 5, 8 al 10. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? ¿Quién le estaba proyectando fe al rey de Israel? Era el profeta de Dios. El rey de Israel estaba quebrado con la carta que le había mandado el rey del imperio. Estaba doblegado, estaba casi muerto. Pero el profeta de Dios le dice: ¿por qué has rasgado tus vestidos? ¿Acaso no hay profeta en Israel? ¿Acaso no hay Dios en Israel? Venga a mí, dijo el profeta. Envíame a ese leproso para acá y sabrá que hay profeta en Israel. No era que el profeta se estaba dando la grande, era para mostrar que en Israel había un Dios poderoso. ¿Cuántos saben que en Nicaragua hay un Dios poderoso, hermano? Ese Dios soberano, ese Dios maravilloso, aleluya. Santo el que vive para siempre. Versículo 9 de Segunda de Reyes, capítulo 5, dice: y vino Naamán con sus carros y sus caballos y se paró a las puertas de la casa de ¿qué? Del profeta Eliseo. Usted sabe, era un general del ejército sirio, un hombre muy valeroso por la sociedad, un hombre que llevaba cartas de poder de su rey. Lo apreciaba mucho su rey. Y sabe, él pensaba: va a salir el profeta y se va a humillar a mí. Sabe, hermano, estaba equivocado Naamán, porque no vamos a provocar un milagro con soberbia. No vamos a provocar un milagro si no nos humillamos.
Y este mensaje es para usted y para mí, hermano.